Hoy los recibo para hablar de educación, la situación de la violencia en las escuelas, cuál es el papel de la policía escolar, realmente qué pasó con los libros de textos y si tenemos ya justamente estos textos para que los niños puedan iniciar el año escolar 2023-2024. Pero además, ¿cuál fue la realidad sobre lo que pasó con los libros digitales y los equipos tecnológicos que debieron haber sido coincidentes para que se pudieran usar en el año escolar que recién ha terminado y el anterior? Hoy justamente quiero hablar con ustedes de eso, el 4% de la educación y cómo se ve esto desde el punto de vista de la expectativa esperanzadora del Ministerio de Educación. Tenemos una entrevista que hemos realizado al ministro Ángel Hernández y con él nos pasamos los 55 minutos del día de hoy. Se los comparto. Del Ministerio de Educación, ¿cómo se ve la situación de la violencia en las escuelas? Bueno, siempre es preocupante cada caso de violencia que ocurre. En sentido general, han ocurrido eventos que llaman la atención, sobre todo lo que pasó reciente con el joven que le cortaron un brazo y el niño con un pleito entre compañeritos que por efecto de los golpes resultó muerto, pero posterior al evento. Son eventos que son en verdad preocupantes, no debieron nunca ocurrir. Pero yo diría que son aislados, son casos que son la minoría. En sentido general, en el sistema educativo, la violencia es baja, muy baja. Apenas afecta a un 1% de la población escolar. Y eso, pudiéramos decir que todavía la escuela dominicana es segura. Obvio que hay que seguir trabajando para fortalecer como cultura, no como situación ocasional, sino como cultura, fortalecer la paz. Y en ese sentido, el Ministerio tiene todo un eje transversal que se trabaja vía el currículum, de fortalecer los mecanismos sociales para resolver conflictos y también para fortalecer la ciudadanía. Entonces, en esa tesitura se trabaja mucho todo lo que tiene que ver con los valores que inciden en la no violencia y fomentan la paz. Cuando usted se enteró de esos casos recientes de esta semana, ya habían otros en el pasado, quizás no tan violentos como estos, de que un niño murió, de que a otro le cortaron la mano. ¿Qué pensó usted? ¿Cuál fue el primer pensamiento que le llegó a la cabeza? Bueno, cada vez que ocurre un evento de esa naturaleza, todo el mundo se siente consternado, ¿verdad? Porque son eventos que tronchan la vida de jóvenes que pueden tener un futuro muy brillante y un aporte grande a la sociedad, y sobre todo para la familia de cada uno de esos niños. Siempre es un evento traumático. Pero en lo que sí hay que confiar es en que la sociedad debe madurar y debe tomar muy en cuenta esos eventos ocasionales para tomar las previsiones del lugar de cara al futuro. Lo que ocurrió son eventos que ya pasaron, pero ¿qué hacer de aquí en adelante? Es la cuestión. Y en ese sentido, lo que entiendo es que deben fortalecerse los mecanismos de control social que tienen que ver con la violencia y también trabajar mucho en la familia, sobre todo en la familia, que es donde realmente se forjan los valores. Cuando usted habla de eventos ocasionales, tengo necesariamente que preguntarle cuál es el universo de estudiantes versus el porcentaje de eventos violentos que ocurren en las escuelas para poder hacer una comparación. En realidad, en el sector público hay 2.058.000 estudiantes y apenas eventos que pudieran considerarse violentos se han reseñado en las estadísticas del ministerio unos 20.500 casos. En el año. En el año, lo cual significa que eso representa menos de un 1% el año entero. ¿Qué significa? Que real y efectivamente son casos ocasionales. Pero ¿qué es lo que se tipifica como violencia? Que dos jóvenes discutan, que dos jóvenes se jalen los cabellos, que se den un empujón, ¿verdad? Son eventos simples. Eventos graves son muy pocos, son ocasionales realmente, son muy ocasionales. ¿Hay algún tipo de política de intervención que esté trabajando el Ministerio de Educación? Obvio que sí, el Ministerio de Educación tiene todo un sistema de orientación y psicología que atiende esos casos cuando se producen en las escuelas
y de manera preventiva también, porque no solamente cuando el evento ocurre, sino también preventivo. Y eso también se acompaña con lo que le comentaba ahorita, de todo el fomento de los valores que tienen que ver con la ciudadanía y básicamente con lo propio de una educación en valores de paz, de no violencia. ¿Cómo se ejecuta eso? ¿Cuál es la manera de ponerlo en práctica? ¿Y cómo saben ustedes si si está funcionando? Bueno, la escuela tiene sus mecanismos. En realidad hay conferencias, hay charlas, hay, ¿verdad?, exposiciones en talleres, digamos, en videos, todos los mecanismos que tiene tanto los docentes de aula como también los orientadores. Hay programas específicos orientados a esa finalidad. ¿Tenemos orientadores, psicólogos, psiquiatras suficientes en el sistema educativo público? Sí, en las escuelas públicas hay no psiquiatras, psicólogos y orientadores. Sí hay suficientes. ¿Hay plan de tenerlo en todas las escuelas? Porque no hay. Bueno, la mayoría de las escuelas lo tienen. La mayoría de las escuelas tienen orientadores y psicólogos. Y de hecho, en los concursos que se han hecho últimamente, incluso en el banco de elegible, ¿verdad?, habían cantidad de psicólogos que aplicaron y de orientadores, para los cuales no hubo cupo, porque ya se habían llenado los cupos disponibles. Pero real y efectivamente el sistema tiene la cantidad de psicólogos y orientadores que le permiten hacer un trabajo eficiente en ese sentido. ¿Qué está pasando con las pandillas? Hay denuncias muy frecuentes de que hay pandillas en las escuelas. O los niños son miembros de pandillas fuera y traen esa actividad adentro de la escuela, o dentro de la escuela el comportamiento de pandilla se hace que se conformen grupos y bandas en las mismas escuelas y que se den... Usualmente las pandillas se originan en el barrio, de donde provienen los jóvenes, pero sí afectan la escuela, obvio que sí. Las investigaciones que se han hecho lo que indican es que es justamente un problema social, de carácter social. Pero obvio, los niños viven en un sector determinado y van a la escuela y llevan los problemas del barrio a la escuela. Y los niños de un sector no viven aislados, viven con los demás. Lo que significa que probablemente si ha habido algún enfrentamiento entre 2 o 3 niños en un sector donde viven, eso mismo se va a reflejar posteriormente en la escuela. Por eso yo les digo que lo que hay que fortalecer son los mecanismos de control social y sobre todo el papel de la familia en la orientación de los niños. La escuela sola no puede resolver ese problema, tiene que resolverlo en coordinación y en colaboración con los distintos sectores de la sociedad, muy especialmente con la familia. Pero, ¿cómo se puede hacer eso, visto desde el punto de vista del Ministerio de Educación? ¿Cómo se va a tratar de cambiar una sociedad que es violenta para el tránsito, para hacer una fila? Ya eso ha traspasado a los niños dentro de la escuela. Claro, obvio. En el comportamiento ciudadano. ¿Está el Ministerio de Educación preocupado, inmerso en algún plan que se pueda hacer para tratar de trabajar con la sociedad? Mira, te voy a comentar. En el currículum hay 11, lo que llamo ejes transversales, ¿verdad? Uno de ellos tiene que ver con sexualidad, otro tiene que ver con cultura de paz, otro tiene que ver con vialidad, o sea, los mecanismos de vialidad, ¿verdad? Y así sucesivamente. Esos ejes transversales que se desarrollan en el currículum, a lo largo del currículum, estaban hasta cierto punto marginales. Y al inicio de esta gestión se hicieron fascículos para que los docentes visualicen más ese contenido y puedan trabajarlo mejor en las aulas. Entonces, todo ese material que se ha estado imprimiendo es justamente para que los docentes puedan trabajar mejor esos contenidos curriculares que están previstos en el currículum, pero que requieren una acción particular. Y en adición a eso, ahora mismo estamos haciendo un acuerdo para el caso de vialidad, por ejemplo, con el INSRAN para fortalecer la formación de los niños en todo lo que concierne a vialidad. De hecho, la idea es que cuando terminen el bachillerato, al mismo tiempo resulten con una licencia de conducir, ¿verdad? Porque lo vamos a entrenar durante todo el proceso formativo y van a resultar con esa
licencia para que puedan conducir vehículos. Eso supone todo un proceso de formación a lo largo del curso escolar, y eso mismo vamos a hacer ahora también con el caso, por ejemplo, de los embarazos tempranos. Vamos a desarrollar todo un programa que va a comenzar en septiembre para garantizar que las niñas estén bien informadas sobre su cuerpo y las relaciones interpersonales, y veamos cómo eso va a incidir positivamente en reducir o en retardar todo el tema del embarazo temprano. ¿Empieza cuándo? Ahora en septiembre. Este próximo año escolar. Sí, señorita. Estamos trabajando, desarrollando todos los materiales para hacer ese proceso de manera a nivel nacional, a través de los orientadores y a través de los docentes de aula. Se ha estado formando para esa finalidad. Ministro, hablemos del papel de la policía escolar. Hemos estado revisando la nómina del Ministerio de Educación y bajo el renglón de policía escolar hay más de 19,000 personas, con salarios que van desde los 90,000 pesos hasta los 5,000 pesos. ¿Podría usted aclararnos cuál es la función de un policía escolar y por qué la nómina se ve tan abultada? Bueno, ahí la policía realmente, los que son policías, digamos, institucionales, que son policías reales, son 1.400 policías, ¿verdad? De ellos hay 850 que tienen, digamos, rangos en la policía, y otros 500 y tantos que son auxiliares de policía, o sea, personas que fueron entrenados por la policía, pero que no son formalmente policías, son civiles. Pero también tienen una designación en la policía y otra designación aquí. Los demás son los, digamos, porteros serenos que están en los centros y tienen ese eufemismo de auxiliares de policías. ¿Por qué son colocados como policía o auxiliar de policía? Bueno, tienen una función de protección en los centros, ¿verdad? Porque en realidad un portero trata de cuidar el espacio, ¿verdad? Y probablemente la persona se siente más conforme con su puesto si usted le llama policía auxiliar que portero, pero es un eufemismo realmente. La función es de portero y ayuda a controlar y a vigilar el espacio, ¿verdad? Pero no tiene ningún entrenamiento militar. ¿Necesitan las escuelas públicas del país más acompañamiento de la policía escolar? Obvio que sí. No solamente de la policía escolar, sino también de la policía en sentido general. Yo entiendo que debe haber una mayor vigilancia en el entorno de las escuelas para garantizar que real y efectivamente los incidentes que provienen del sector no afecten las escuelas. Si tú observas, la mayoría de los casos que se han producido es a la salida, cuando los niños salen de la escuela. No se han producido dentro de la escuela, excepto el niño que tuvo el pleito en la escuela Panamá. Excepto ese caso que se dio dentro de una escuela, los demás casos son fuera de la escuela, son pleitos que se dan fuera de la escuela, ¿verdad? ¿Hay alguna comisión de investigación del Ministerio de Educación para profundizar sobre estos casos, quizás sacar experiencia de aprendizaje, buscar soluciones? Bueno, orientación y psicología tiene y le está dando asistencia a la familia, y en la escuela pues también se hacen las averiguaciones del lugar en los distintos casos. ¿Orientación y psicología es dónde? ¿En el ministerio? El Ministerio de Educación tiene un departamento de orientación y psicología que no solamente actúa dentro del ministerio, sino a nivel nacional. Tiene radio de acción a nivel nacional. Cuando ocurre un evento, los primeros que deben informar son ellos. Ellos son los que hacen el levantamiento de los eventos e informan. Usted me dijo hace un momento que el tema de las pandillas viene porque la situación de los barrios, de la sociedad en sí misma, se traduce o cruza Claro, las escuelas. Obvio. ¿Hay algún plan específico que le preocupe al Ministerio de Educación para tratar de que dentro de los recintos escolares la situación sea de paz? ¿Tienen algún tipo de planeamiento o lo han pensado a raíz de esto? Te reitero que las escuelas en sentido general son lugares en donde los niños están en seguridad, seguros, ¿verdad? Pueden ocurrir eventos ocasionales
que afectan el funcionamiento de un centro, pero eso es la minoría. Si estamos hablando de que el país tiene a nivel nacional casi 9.000 centros educativos, ¿verdad? Y que a nivel nacional se han producido 20.000 casos, estamos hablando de que los casos son en realidad mínimos, son mínimos. Pero son muy dramáticos. No, dramáticos son algunos, no todos, porque si fueran esos 20.000 casos, como el caso de que le cortaron un brazo a un... Oye, ahí sí es una cuestión, eso sería una guerra. Pero se dan puñaladas, ministros, hay muchos En casos. Algunos casos ha ocurrido eso. Arrancan los cabellos. Sí, eso ocurre a veces. Hay mucho bullying, hay acoso, hay cantidad de cuestiones. ¿Y se está trabajando con eso? Obvio que sí, obvio que sí. Lo que le decía, hay toda una política en el ministerio, primero de cero acoso, en sentido general, ¿verdad? Eso ha sido debidamente informado y trabajado. Hay un código de ética en las relaciones del docente con los estudiantes. Se está trabajando ahora mismo en la modificación de las normas de convivencia, que es la que son las normas que debe cumplir el alumno en el salón de clase dentro del espacio escolar y en su relación con los docentes y los docentes con los alumnos. Esas normas, que están muy condicionadas por las leyes que tienen que ver con la protección de niños, niñas y adolescentes, ¿verdad? Estamos modificando esas normativas para tener un mayor, digamos, control de lo que ocurre y de la disciplina en aula, ¿verdad? Y en el entorno escolar dentro del centro. Ahora, lo que ocurre fuera de la escuela, ¿verdad?, es un tema de carácter social. Y en ese sentido, yo que he estado participando en varias mesas de trabajo con el ministro de Interior y Policía, hay programas muy específicos que está desarrollando Interior y Policía para la gestión de la violencia social. Entonces, la cuestión es cómo conjugar el esfuerzo entre los distintos ministerios que tienen que ver con este tema, porque no es solamente educación, también Fuerza Armada, también lo que tiene que ver con la Policía Nacional y otros, deportes también, cómo todos nos ponemos en una misma ruta para tratar de reducir la violencia, no solamente en las escuelas, en la sociedad, ¿verdad? Porque las escuelas sufren el efecto, pero es un efecto que, como yo te acabo de decir por las estadísticas, no es universal y no es tan grave como realmente se ha visualizado por casos aislados que han ocurrido. Cuando nosotros hablamos de la frecuencia de que se encuentren jóvenes, en su mayoría son adolescentes o más grandes, con artículos cortopunzantes, armas blancas dentro de las escuelas. Hay hasta videos de un joven que le cae apuñalada a 4 o 5 amiguitos en el curso porque le hacían bullying supuestamente y él cobró venganza. ¿Cómo piensa el Ministerio de Educación que se puede evitar que los niños tengan armas blancas dentro del recinto escolar? Ahí viene, nosotros hacemos a veces operativos que se hacen en escuela de verificación, y lo hace la policía, de verificación de las mochilas, ¿verdad? Pero son procesos que se hacen coyunturalmente y aislados, ¿verdad?, en determinados centros cuando hay algún tipo de información que indica que eso puede ocurrir o que en algún centro se ha evidenciado que los niños llevan ese tipo de instrumentos. Y se hacen requisas coyunturales, ocasionales, en algunos centros que han dado lugar a encontrar lo que tú comentas. De hecho, cuando se modifiquen las normas de convivencia, que en ese proceso estamos, se van a incorporar más mecanismos de control, ¿verdad?, que permitan tanto al docente como al director de centro tener un procedimiento más expedito y verificar los útiles personales de cada alumno en las escuelas. Pero eso hay que trabajarlo mucho con la Procuraduría General que tiene que ver con niños, niñas y adolescentes para evitar que nosotros violemos la ley. Estamos trabajando en eso, en esa comisión participan ellos también, de modo que cuando resulte y tengamos una nueva norma de convivencia, que será más orientada al control disciplinario también, pero sin violar la ley. Recientemente dijo la presidenta de Educa que no hay resultados
que exhibir con el 4% de la educación que se ha invertido hasta ahora. En CDN tenemos 2 años profundizando en cómo se ha gastado el 4%, porque no necesariamente se ha invertido, pero sí se ha gastado. Usted antes no le tocaba nada de esto, pero ya le toca porque ya es parte de la historia del Ministerio de Educación. ¿Cómo le caen a usted esos resultados de que por más dinero que se ha invertido hay cosas que se pudieron haber hecho mejor, no se hicieron? ¿Cómo se puede remediar eso en lo adelante? Es una excelente pregunta la que usted hace ahora. Yo creo que en verdad el dinero de aquí del ministerio se ha gastado mal. Se priorizó infraestructura durante muchos años, pero infraestructura nueva, y se descuidaron las instalaciones que ya existían. El mantenimiento se fue al suelo. Por eso yo a veces me veo que a veces algunas personas en la prensa muestran escuelas que están deterioradas, pero en verdad duraron 16, 20 años ejerciendo el poder y dejaron de deteriorar las escuelas. Nosotros estamos recibiendo una escuela deteriorada, ¿verdad? En realidad es un tema un poco complejo, pero esas escuelas están ahí y hay que mantenerlas, hay que darle mantenimiento. Pero lo principal de la escuela no es la instalación física, es el lugar donde los niños se reúnen. Pero lo más importante de la escuela es el proceso que se da en el aula, entre el docente y el alumno, mediado por un currículum. Entonces, lo que el ministerio tiene que hacer es fortalecer lo que es fundamental para que los niños aprendan, capacitar a los docentes, mayor capacitación a los docentes, mejorar el currículum, y ahora mismo vamos a poner en funcionamiento a partir de septiembre un nuevo plan curricular que en adición será acompañado de libros de texto nuevos, ¿verdad? Elaborados por la inteligencia nacional. Cuando yo hablo de inteligencia nacional me refiero a las academias de ciencia, me refiero a las universidades que han estado participando y que en definitiva vamos a tener un producto diferente, un producto nuevo que va a ayudar a que la escuela mejore. Pero aquí lo fundamental no es lo que pasó, es lo que se puede hacer. Y lo que se puede hacer es fortalecer los mecanismos a través de los cuales los niños aprenden. Y nosotros en particular hemos concretado la idea, y en eso estamos trabajando, de que toda la inversión en el sector de educación se concentre en los primeros 4 grados de la educación básica, para que los niños resulten de ahí con un buen nivel de lectura, un buen nivel de matemática, que le permita seguir adelante en su curso escolar. Si logramos que los niños aprendan bien en esos primeros 4 grados de primaria, con seguridad, en los próximos años, la escuela va a cambiar. Pero es un proceso lento, porque los cambios en educación no se dan de un día para otro, pero lo que sí hay que tener claridad de hacia dónde se quiere ir. En lo que a mí corresponde, lo que yo voy a tratar de sentar las bases para que ese proceso de aprendizaje temprano, en los primeros 4 años, quede bien establecido de cara a que los que continúen la tarea lo fortalezcan y podamos cambiar el futuro de la educación dominicana. Si no se logra hacer eso ahí, vamos a seguir invirtiendo dinero en educación y perdiendo dinero en educación. La meta es mejorar el aprendizaje, pero en los primeros grados. Si ellos, los niños de ahí, salen bien fortalecidos, van a continuar su proceso de aprendizaje de la mejor manera. Ahora, debo aclarar que cuando hablamos en sentido general de que el aprendizaje no es el que se espera, y en realidad las mediciones así lo demuestran, no significa que los niños no estén aprendiendo. Ayer yo fui a una gala de arte en donde los jóvenes de los sectores populares de este país manifestaron cualidades impresionantes en danza, en teatro, en música. O sea, realmente hay cosas que exhibir. Los estudiantes que fueron, por ejemplo, a la NASA, que son del Liceo Científico de Salcedo y de aquí del Loyola, son estudiantes del sector público. Fueron a la NASA y ganaron premios. Significa que hay en el sistema, hay cosas que exhibir. Lo que hay es que universalizarla. Tratar de que todos los centros educativos puedan exhibir buenos resultados. Y eso se comienza con los niños de los primeros grados, para lograr cambiar esos resultados que hasta ahora no han sido los satisfactorios. Internacionalmente se habla mucho de la educación inicial
Y de la importancia que tiene iniciar, comenzar temprano con los niños que aún gatean, que son bebés, para que eso les dé una especie de plataforma intelectual. Desarrollen las habilidades finas, motoras finas. Finas y gruesas, para que entonces cuando entren al primer grado de la escuela, ya los niños estén familiarizados con el conocimiento. Bueno, en ese sentido, en el Ministerio se sigue una política de fortalecer ese nivel. De hecho, ahora mismo, si tú entras en el portal de licitaciones del gobierno, verás que ya acabamos de terminar una licitación de 391 centros de 3 aulas para incorporarlo en los próximos meses como aula de preescolar, y ahora mismo está vigente, ya ese primer concurso se otorgó y se subió otro concurso de 611 nuevas unidades, cada una con 3 aulas, para comenzarla a construir. De modo que vamos a construir durante este año que, bueno, de ahora, del 23, comenzando el 23-24, se van a construir 1000 centros a nivel nacional de 3 aulas para incorporar esa población. De 3 aulas cada uno, módulo de 3 aulas, de modo que habrán 3000 aulas dedicadas a fortalecer la educación inicial. Y eso van a comenzar, supongo yo, si el ritmo de construcción es el que esperamos, esas aulas estarán disponibles para el año 24-25. De modo que para ese momento tendremos una gran cantidad de niños incorporados en ese proceso. ¿Habrá que hacer un proceso nuevo de contratación de maestros? Obvio que sí. De hecho, incluso ayer yo hablaba en ese sentido, de que lo ideal es que hay muchos docentes formados actualmente en licenciaturas diversas, pero no tienen trabajo. Haciendo una especialidad de un año, rápidamente pudieran estar disponibles esos docentes para incorporarse en el 24 al sistema como docente de educación inicial. De modo que son oportunidades que se abren y son empleos que se crean. ¿Tiene usted un plan de gobierno individual para su gestión? No, yo sigo ¿Cuáles son las principales cosas que le preocupan o cuáles son las cosas más importantes que usted quiere dejar el día que salga de aquí? En lo personal, primero un sistema con una administración eficiente, ¿verdad? Si tú has observado, en el tiempo que tenemos el ministerio, los procesos que se han hecho han sido muy transparentes. Hay una comisión de compra que ha trabajado con mucho criterio, preocupado por todo lo que tiene que ver con la transparencia. Hemos trabajado mucho en ver contratos viejos que estaban aquí en el ministerio de suplidores que habían recibido dinero y no han cumplido con sus obligaciones. Esos contratos los hemos suspendido y hemos solicitado a compra y contrataciones que le quiten el permiso de suplidor del Estado, y sometimos también vía la Procuraduría especializada en corrupción administrativa, sometimos esos contratos a los fines de que la PECA los persiga y podamos recuperar ese dinero que se ha invertido y no ha sido recuperado o no han sido honrados por los que tienen esos contratos. De hecho, ya ahora reciente vi a un señor que devolvió vía la Tesorería Nacional 11 millones de pesos de contrato que tenía viejo, y por la presión que se está haciendo por diversos medios, pues ya decidió devolver ese dinero en vez de seguir adelante. Han venido suplidores de butacas, por ejemplo, que tenían 2 años, 3 años, 4 años, que no entregaban butacas y están ahora viniendo a ofrecer entregarlas, ¿verdad? Para que la persecución judicial que le estamos haciendo no tenga efecto, ¿verdad? Y entrega. Directores de escuela que ahí hemos el dinero, no construyeron y no devolvieron el dinero. Bueno, ahí hay muchos procesos en marcha también, y también hay algunos errores que se cometieron. Por ejemplo, hay contratistas que tienen contrato pero no tienen solar, no tienen terreno. En esos casos lo que el ministerio está haciendo es procurándole un solar nuevo o una escuela nueva donde puedan invertir el dinero que ya recibieron. Se está trabajando en eso. O sea, procurar mejorar la administración pudiera ser una meta, pero lo fundamental es usar el dinero adecuadamente, que el dinero que entra al sistema educativo tenga el impacto que se espera y rinda adecuadamente. ¿Pero dónde? En las áreas donde son misionales. Lo que es misional en el ministerio es lo que te decía al principio, que los niños aprendan. Entonces estamos fortaleciendo todos los mecanismos con un nuevo currículum, con formación de docentes, con adquisición de materiales, con libros de texto, con nuevo sistema de evaluación, con nueva norma legal,
se está modificando la ley de educación también, de modo que el sistema opere de una mejor manera. ¿Y cuál es el legado? Tratar de que eso funcione. Si tenemos un nuevo currículum, formación de docentes, y concentrado el esfuerzo donde se debe concentrar, que es en los primeros grados, para que los niños aprendan, yo creo que cambiaría un poco la escuela. No, ningún proceso en el sector de educación tiene resultados de un día para otro. Pero si se establecen las bases concretas de cómo hacerlo, yo creo que se pueden lograr resultados. ¿Se puede conseguir algo con la ADP, ministro, para que no hagan sus huelgas y sus llamados a conciencia, las reuniones, incluso sus elecciones internas, los días de clase? Bueno, ese es un tema complejo, ¿verdad? Porque es un sindicato poderoso, grande, pero yo creo que últimamente hay una reflexión interna en el sindicato. De hecho, yo he visto preocupaciones legítimas del sindicato por relevar problemas que hay en las escuelas. Yo vi un informe que ellos hicieron, un diagnóstico que ellos hicieron sobre las realidades de los centros educativos, relevando escuelas que están en malas condiciones, y es un aporte. Es un aporte que le hacen a la gestión, indicando 20 escuelas, 30 escuelas están en malas condiciones. Excelente, es un buen aporte. Es un mecanismo para nosotros también darle seguimiento a esas escuelas. Y también en su último congreso yo vi que ellos plantearon como una de sus conclusiones su preocupación por no paralizar los centros educativos. Dicho sea de paso, y esto hay que reconocerlo, es el primer año, este año, el que acaba de pasar, año escolar, que no hay una huelga en el sector de educación. Hubieron paros en sectores, escuelas que paralizaron por un día, 2 días, 3 días, pero no fue una huelga, es un paro de una escuela. De una sola escuela. Por poner, yo digo una, pero no significa que fue una. O de un sector. Fueron varias escuelas, no fue un paro general de 4 días ni 5 días. Hubieron paros, pero no hubo una huelga. Y eso ya es un avance. Eso en sí es un avance. Entonces, y yo creo que hay que reconocerlo, yo creo que hay un interés en la ADP de mejorar sus relaciones con la sociedad, no con el ministerio, con la sociedad, porque en realidad los docentes son parte del ministerio, todos los docentes, y muchos de ellos son enormemente sacrificados, hacen un trabajo en condiciones muy difíciles. Hay una escuela que vi una carta de una jovencita, yo sé que no la escribió la jovencita, pero dice que fue ella. Pero es una escuela que está de Padre Las Casas a 3 horas de distancia en la montaña. Una escuela en muy malas condiciones, que ya autorizamos que se repare. Pero un docente que va a esa escuela, que tiene que ir de Padre Las Casas allá a dar docencia, a 3 horas de distancia de su lugar de vivienda, es un héroe. Realmente merece todo el reconocimiento social, ¿verdad? Y así hay muchísimo a nivel nacional que hacen un enorme esfuerzo para hacer un trabajo digno. Entonces, eso hay que reconocerlo. Tal vez el sindicato, por la presión de lograr conquistas para sus miembros, ha incurrido en eventos que no son propios, como son los paros, como las últimas manifestaciones que se hicieron aquí en el ministerio. Pero es normal, es un sindicato. Pero sí hay que reconocer que no hubo una huelga. Hubieron paros, pero no huelga. Pero la mayor cantidad de docentes son gente muy dedicada a su trabajo, que merecen todo el respeto y la consideración de la sociedad dominicana. ¿Qué va a pasar finalmente con los libros de texto del año 23-24, ministro? Ya ese es un libro de prueba de la editora Corripio. Ya los libros están en proceso de impresión hoy día, ¿verdad? Y es una prueba, o sea, es una edición de prueba para ver los libros. Se hizo una licitación pública en la que participaron 4 empresas del país, de las imprentas, y la que ganó la licitación fue la editora Corripio, ¿verdad? En total, el Ministerio de Educación, con el valor de la impresión de Corripio, que fue muy bueno, yo entiendo que fue un precio muy razonable, todos los libros de texto le van a salir al ministerio en alrededor de 1.200 millones de pesos, ¿verdad? Los que está imprimiendo Corripio, que son los de preescolar, los de primaria y secundaria, ¿verdad? En los libros básicos, español, matemáticas, ciencias sociales, ciencias naturales,
es una licitación de casi 7 millones de libros en un costo de 784 millones de pesos, ¿verdad? Más 200 millones de pesos que pagamos por la autoría de los libros, y otra partida que son unos libros que se van a hacer a través del PNUD, una licitación que está haciendo el PNUD para los libros de inglés y los libros de algunos libros también de básica. En total vamos a gastar unos 1.200 millones de pesos. Eso es menos que lo que se gastaba. Pero mucho menos. Solamente por lo de primaria se invirtieron en años anteriores 3.800 millones de pesos. Solo lo de primaria y preescolar. Con la consideración de que los libros de cuarto, quinto y sexto de primaria eran digitales y no se pudieron utilizar este año escolar por muchísimas dificultades. Sobre todo que los dispositivos electrónicos ya habían sido distribuidos a los niños y no se pudieron cargar los libros. Además de que los libros que se compraron digitales, su peso en relación a los dispositivos electrónicos que tienen los niños, eran prácticamente imposibles de cargar. O sea, técnicamente imposible de cargar. Significa que esos libros digitales que se compraron para primaria no han sido útiles. Entonces no hubo una coordinación entre la capacidad que debía tener el dispositivo y los libros que se iban a comprar. Exactamente. Al final eso fue para que los niños jugaran también. Bueno, pero cuando menos el hecho de que se entrenen en el uso de la tecnología es un avance. Los niños pueden aprender mucho a través de la tecnología. Sí, claro. Pero los niños aprenden ahí. O sea, ahora la cultura es digital. Los niños básicamente se entretienen en su iPad, aprenden muchas cosas. Entonces, con lo que se compraron solo los libros de primaria anterior, ¿se van a comprar prácticamente los libros de 3 niveles? No, de 3 niveles no. Todos los libros que el sistema necesita. Porque nosotros vamos a cargar en una plataforma que estamos elaborando también, diseñando, 200 libros nosotros hicimos 200 libros para el sistema educativo. Y esos 200 libros que cubren la gama de las asignaturas que hay en el sistema educativo nuestro, todos van a estar disponibles en una plataforma digital. Ahora, vamos a imprimir en físico a ese nivel de edición, que como usted puede ver es de primera categoría, ¿verdad? A ese nivel de edición vamos a imprimir todos los libros de preescolar, los libros de primaria, los primeros 3 grados de primaria, y a partir de cuarto de primaria vamos a imprimir español, matemáticas, ciencias sociales y ciencias naturales, de todos los grados hasta el término de bachillerato. Significa que es probablemente, y todos los libros de inglés. En el caso de los libros de inglés, es la primera vez que el sistema educativo va a tener todos los libros de inglés disponibles, a todos los niveles, gratuitos. Con un programa adicional de entrenamiento de los profesores, estamos ahora mismo capacitando 2.400 profesores que enseñan lengua, formándolo en competencia en lengua, no en licenciatura, lengua, en el Dominico Americano y en la Universidad AP, para garantizar que enseñen inglés. Porque ahora mismo los profesores que enseñan inglés no saben inglés. Pues entonces les estamos enseñando la lengua para que lo puedan hacer. ¿Cómo así? Pero al mismo tiempo... De los que enseñan inglés no saben inglés. Porque en realidad los profesores se forman de manera general. Si a ti te nombran profesor de quinto de primaria, ¿verdad? Tú tienes un curso en el cual hay inglés, pero tú no sabes inglés. Tú fuiste formado en educación básica y tú aprendes un poco de cada cosa, pero tú no eres especialista en la lengua. Ahora lo estamos formando en la lengua para que pueda enseñarla. ¿Entienden? ¿Entiende usted, como ya viendo todo el sistema educativo, ya usted probablemente sabe lo que funciona, lo que no funciona, qué fue prueba y error y qué experiencia se saca de la prueba y error, de lo que sí pudo y lo que no se pudo? ¿Está el sistema educativo dominicano en condiciones de tener uso de material digital, de libros digitales, o les funcionan mejor a los niños los libros impresos? Es una excelente pregunta. En verdad, todo tiene que ver con el nivel de formación de las personas. Para educación básica es preferible que sean libros impresos en todos los grados. En todos los grados de la educación primaria. Porque ahí es donde los niños están desarrollando sus habilidades lectoras y su autonomía, su estrategia de aprendizaje.
Los libros digitales serían más bien más útiles para los niños de secundaria. Los niños de secundaria, especialmente los que están ya tercero, cuarto, quinto, sexto de secundaria, que ya tienen una estrategia de aprendizaje bien incorporada y tienen una disciplina para poder estudiar por sus propios medios, ¿verdad? De modo que yo creo que lo más conveniente es fortalecer en la primaria y preescolar el libro impreso y dejar las novedades, en este caso la incorporación de lo digital, para los demás grados. Pero eso no significa que todos los libros no estén en digital. Nosotros vamos a tener todo en digital, lo de primaria y lo de secundaria, para que todo el que quiera interactuar con esos libros lo pueda hacer. Pero pienso que lo fundamental es que sean impresos. El uso de un libro digital también supone que el docente tenga las cualidades, las competencias para hacerlo también. Entonces hay que también darle entrenamiento al docente de cómo hacer uso de ese tipo de herramientas, es claro que cada día nos vamos más hacia un mundo digital. La mayor cantidad de lo que vemos o hacemos hoy día está muy condicionado por el mundo de la informática. Y hay que fortalecer ese entrenamiento a nivel de las escuelas. De hecho, ahora mismo nos estamos fortaleciendo mucho el programa de robótica en las escuelas. Están instalando laboratorios de robótica, pero al mismo tiempo entrenando a los docentes para que puedan hacer uso de ello. Y estamos viendo ahora con un consultor que se va a incorporar en los próximos días, cómo incorporar la inteligencia artificial en los procesos de aprendizaje. De hecho, si algo es seguro en los próximos años es que lo que es hoy la escuela va a ser muy impactada por todos los desarrollos que tiene la inteligencia artificial. De hecho, ya en los programas simples, esto que estamos viendo de redacción, pues ya usted puede hacer cualquier tipo de discurso a partir de cualquier programa de inteligencia artificial, y eso sin duda alguna va a transformar la forma de cómo se aprende y cómo se enseña. Y le va a ayudar a los niños a hacer la tarea también. Obvio que sí, pero también tiene que haber un docente inteligente que aprenda a utilizar ese tipo de herramientas para ayudarlos. Para ayudar y no para determinar la capacidad real que tiene cada niño. Porque si yo me llevo de un discurso hecho de muy formal y muy bien hecho, sin duda alguna ahí hay un problema. Pero a partir de ese discurso hecho por inteligencia artificial, yo puedo poner a trabajar mis alumnos en términos concretos en el aula. Cambiar un poco, aprovechar la inteligencia que tiene el alumno de utilizar la inteligencia artificial, pero para convertirlo en una herramienta de trabajo. ¿Algo más que usted quiera agregar? Bueno, decirle que confíe mucho en que la sociedad va a cambiar cuando la escuela cambie. Y que es falso, totalmente falso, que la escuela es un lugar inseguro. La escuela dominicana es un lugar bien seguro para los niños. Han ocurrido eventos casuales, muy lamentables, pero hay que trabajar como sociedad en ver cómo buscamos la mejor solución para ellos.